el tema es cómo apoyar a sus hijos que cursan cuarto medio, ¿sí? Poder entregar las herramientas necesarias, ¿sí? Entonces, el objetivo es identificar el rol de los padres apoderados en el acompañamiento de los estudiantes de cuarto medio, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar en esta oportunidad. Y los temas que vamos a trabajar son identificar el nivel de desarrollo de los y las estudiantes, las necesidades que presentan a esta edad, el rol que ustedes van a tener en este proceso, ¿ya? Y qué función cumplimos nosotros como colegio. Muchas veces queda la sensación así como faltó hacer esto, faltó hacer lo otro, ¿ya? Entonces, un poquitito. Ahí. Entonces, esa es la temática que vamos a tratar en esta oportunidad, ¿sí? En este contexto, entonces, en primer lugar es muy importante que tratemos de explicarnos qué sucede con nuestros hijos a esta edad. Primero, no podemos olvidar que nuestros jóvenes son adolescentes y por lo tanto todavía están en un proceso de formación con su identidad. En la etapa de adolescencia que ellos están, en la etapa adolescente en que ellos están, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que desde un punto de vista cognitivo, es decir, cómo forman sus ideas, cómo comprenden la realidad, han desarrollado algunas características. Primero, que ya tienen un pensamiento abstracto. Es por eso que ellos, por ejemplo, pueden estudiar como filosofía y comprender cosas no tan concretas como cuando eran chiquititos y ustedes le enseñaban los colores mostrándoles los colores, les decían 2 más 2 y le tenían que mostrar las cosas. Eso era un aprendizaje concreto. Ahora ellos tienen un aprendizaje abstracto, es decir, pueden imaginar las cosas, no es necesario mostrarle el número 2 para que ellos lo sepan, ¿sí? Eso es muy importante, pero eso también está en un proceso de desarrollo, ¿ya? Es también importante que dentro de la etapa en donde su formación del pensamiento comienzan a adquirir un pensamiento que no solo o ya no se centra exclusivamente en ellos como el centro, sino que también se centra en aspectos sociales, políticos, éticos, es decir, comienzan a desarrollar una cierta sensibilidad por los temas de otros, ¿ya? Es por eso que fundamentalmente en la edad en la que están los chiquillos, donde se generan los grandes revolucionarios en pensamiento, en la música, en distintos ámbitos, porque tiene que ver fundamentalmente cómo ellos perciben el mundo. Y por otra parte, también se presenta un tipo de audiencia imaginaria, que se le llama un egocentrismo, ¿ya? Pero es un egocentrismo de tipo social, que tiene que ver fundamentalmente con una apreciación distorsionada que tienen de pronto en esta edad los jóvenes, en donde ellos comienzan a pensar que son mucho más especiales que los demás, ¿ya? Y mucho más importantes que los demás. Y por lo tanto centran su audiencia en esta audiencia imaginaria. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es que yo tengo que ir a esa fiesta, porque si yo no voy, pero es que no va a resultar, es que yo soy el que tengo que hacer eso, porque solamente entonces, finalmente, uno después con la edad va comprendiendo que las cosas no son así, pero en la edad que están ellos se construye esta como audiencia imaginaria. Y también se genera o están las herramientas cognitivas, es decir, en su cabecita, para también poder tener negociación con la familia, es decir, poder llegar a puntos de acuerdo. Ellos ya tienen capacidad para poder hablar o para uno poder preguntarles y ellos poder expresar, ¿ya? Entonces, muy importante estas ideas, porque si nosotros nos vamos a enfrentar a nuestros hijos y les vamos a preguntar, oye, ¿qué quieres estudiar? Y ellos van a comprender esa pregunta desde este punto de vista. Entonces, van a tener un pensamiento de carácter abstracto, van a poder conversar con usted, van a tener esta iniciativa social, ¿ya? Y van a tener esta percepción de ellos como que el mundo se les viene así, encima, ¿ya? Como que sin ellos no existe otra opción. Pasemos a la siguiente. Vamos. Entonces,
En este contexto es bien importante saber qué es lo que necesitan nuestros jóvenes, ¿ya? Y en primer lugar necesitan un concepto de autoridad. Y aquí yo no quiero que ustedes tomen la idea de la autoridad que tenemos todos como esa definición de quien rige las normas, quien tiene que establecer, sino que esta percepción más de la definición clásica del concepto, ya que viene desde el latín, que significa promover, llamar al progreso. Es decir, nosotros tenemos que insinuar el camino para poder o para que nuestros jóvenes puedan ir construyendo sus capacidades o las herramientas que ellos necesitan. Entonces, este concepto de autoridad, este padre que vamos a, o madre que va a ir cimentando o dando el camino a sus hijos, tiene que permitir el progreso, ¿ya? Y para eso tenemos que lograr un tipo de escucha y una escucha activa. No solamente el hecho de escuchar, sino que de no escuchar teniendo ideas preconcebidas, sino que poner todo de sí para escuchar lo que realmente me quiera decir, con su cuerpo, con su lenguaje verbal y no verbal. Entonces, una escucha activa. Es difícil esto, porque generalmente como nosotros ya conocemos tanto a nuestros hijos, como que ya sabemos lo que nos van a decir. Yo sé lo que tú me quieres decir, yo sé para dónde va esta conversación. Entonces ya estamos poniendo muchas veces barreras antes de poder hablar con nuestros hijos. Y por otra parte, y no menos importante, es estar dispuesto entonces a escuchar sin juzgar y sin criticar. Estar dispuesto a entenderlos. Entendamos que esta etapa que ellos viven es una etapa que más o menos dura hasta como los 20 años. Unos antes, otros después van desarrollando la siguiente etapa, pero es muy relevante que nosotros seamos capaces, en cierta medida, de ponerles atención. Ellos necesitan de nuestra atención. Y no lo dije en un principio, pero es muy importante. Eh, Ellos todavía están en un proceso de formación. No porque sean jóvenes que ya hacen muchas cosas de adulto, son adultos. No lo son todavía. Por algo están ustedes como apoderados, ¿ya? Entonces, alguien se tiene que hacer, dar estos cimientos y tiene que ser la autoridad, es decir, la persona que va a permitir el progreso. Y por eso mismo les quiero compartir esta cita, que es de un libro muy bueno, que se llama Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. Y menciona justamente, que dice, me gustaría aclarar que los hábitos de los padres brillantes revela que nadie se gradúa en la educación de los hijos. Aquellos que dicen, yo sé, o no necesito ayuda de nadie, ya han sido derrotados de antemano. Para educar debemos aprender de la palabra paciencia en toda su plenitud. Quienes no tienen paciencia se rinden. Quienes no pueden aprender tampoco pueden encontrar rutas inteligentes. Infortunados son los psiquiatras que no aprenden de sus pacientes. Infortunados son los maestros que no aprenden de sus alumnos y no renuevan sus herramientas. La vida es una gran escuela que enseña poco a aquellos que no saben leerla. Entonces, la clave en este proceso es entender que este proceso que están viviendo los jóvenes, en cierta medida lo viven todos los jóvenes que están viviendo cuarto medio, unos con aprensiones más grandes que otros. Algunos de ustedes ya tienen hijos mayores y van a decir, pero es que con mi hijo no pasó esto, porque las personas somos distintas, sentimos distintos, vivimos distintos, pero lo más importante es que nosotros podamos tener la paciencia para escucharlos desde desde el ser de nuestros estudiantes o sus hijos. ¿Ya? Entonces, bajo ese prisma, vamos a conversar un poquito. ¿Qué debemos tener en cuenta para enfrentar una conversación con nuestros hijos o hijas en este momento? En primer lugar, ¿cuáles son los intereses? Es decir, cuáles son sus gustos, motivaciones, las aspiraciones que él pueda tener, donde yo siempre he visto que si a él le gusta matemática o le gusta el arte, ese es su interés y eso es lo que lo hace verdaderamente feliz, ¿ya?
Es muy importante esto, puesto que de pronto los jóvenes, si uno no les hace ver para qué son buenos, muchas veces ellos se pierden también en esto, por temas de autoestima, por temas de autovaloración. Entonces es muy importante ir destacando aquellos aspectos en los cuales uno ve que su hijo es realmente feliz haciendo algo o haciendo una actividad o teniendo algún gusto, aquello que lo motiva, ¿ya? Entonces eso tenemos que potenciarlo. Por otra parte, también tenemos que tener claridad en sus aptitudes, es decir, si es que tiene o no dedos para el piano. Hay muchos niños que de pronto muestran mucho interés, pero no son muy buenos, no les va muy bien, les cuesta mucho. Entonces nosotros vemos su esfuerzo, vemos su sacrificio, pero vemos que finalmente eso no va a llevar a buen puerto. Entonces, ¿cuál sería el camino? Ir resaltando, mira, te gusta tanto esto, oye, eres tan bueno en esta área, quizás podría darle una vuelta a eso que te gusta tanto y que te hace feliz, para que no esforcemos necesariamente eh, entre aquello que se tiene, las aptitudes, es decir, si es que efectivamente le gusta, si es que se le hace fácil, si es que nosotros vemos que tiene las capacidades, potenciamos aquello. De pronto los jóvenes se pierden un poco en esto porque no saben realmente quiénes son ellos. Claro, como están en un proceso de formación, se pierden un poco en este camino. ¿Ya? También es importante motivar en la búsqueda de algunos aspectos. Por ejemplo, si uno ve que tiene como ciertas aptitudes o que está interesado por algo, oye, busca en eso. No te quedes ahí con esa idea. Busca lo que sale en la página web, busca la información en la carrera. Y uno también puede buscar, ustedes. Todos ya a esta altura manejamos algunos temas en redes sociales o en páginas web, buscar también esa carrera. Entonces, cuando él me pregunte o cuando quiera saber algo, yo también esté preparado, ¿ya? También es importante, por ejemplo, que ustedes sepan algunos conceptos base, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es el NEM? ¿Ya? ¿Qué es el ranking? ¿Qué es el puntaje de la prueba de transición? Solamente para ir explicando. Estos son requisitos base para que un estudiante pueda ingresar, ya sea una carrera del área militar o sea una carrera universitaria. eh, Exigen estos requisitos. Entonces, el NEM son las notas de enseñanza media, ¿ya? El ranking es cuánto equivale tus notas de enseñanza media en relación al colegio y a las 3 generaciones anteriores. Es decir, hay colegios que tienen promedios de notas muy bajos y por lo tanto tu ranking va a ser mayor. Entonces, el ranking está en relación a la generación de la escuela y fundamentalmente de la generación anterior, es decir, cómo ha sido el proceso en ese colegio. Ese ranking se da entonces en función del NEM. Por lo tanto, las notas de enseñanza media son muy importantes, ¿ya? Y eso no lo podemos olvidar. Para todo, para todo. Tenemos el puntaje de la prueba de transición, ¿ya? Que son estos que tienen que dar los jóvenes, que es comprensión lectora, matemática. Están las pruebas especiales o específicas que son en ciencias y en historia, pero eso depende de cada carrera, las exigencias, ¿ya? También es muy importante que cuando un joven nos pregunte, nos cuente de una carrera, uno les pregunte cuál fue el último puntaje seleccionado, porque a veces los jóvenes hacen una expectativa de esa carrera, pero no han averiguado ese punto. Entonces, en la carrera entró un puntaje muy alto y el último puntaje seleccionado también fue muy alto. O de pronto pasa lo contrario. Es muy importante buscar esa información. Esta información que yo les estoy diciendo ahora siempre está en relación a la carrera que ellos busquen. Entonces, si por ejemplo su hijo o hija le dice, ¿sabes qué, mamá? Quiero estudiar medicina en la Chile. Ya, usted lo busca y ahí va a aparecer siempre cuál es el requisito en relación a estos conceptos. ¿Ya? Otro concepto que es importante que ustedes ya manejen, porque en algún momento también van a tener que apoyar a sus hijos en esto, es la realización del FUAS.
Fíjense que el FUAS es un formulario online que se tiene que llenar en un momento que nosotros le vamos a avisar, incluso lo más seguro es que podamos apoyarlos también en esto, en donde uno tiene que ir llenando la información necesaria para que los niños puedan postular a becas o beneficios universitarios. Incluso para el tema del pase escolar, para el próximo año se hace a través del FUAS. Entonces, muy importante esto. El formulario único, entonces, que es lo que tienen que llenar los jóvenes en un momento determinado, lo van a tener que hacer online, pero van a tener que estar con ustedes ahí, porque lo más seguro es que les van a preguntar ingresos, cuánto es la condición, por ejemplo, de la ficha social. Entonces, son aspectos los cuales ustedes tienen que acompañar. Entonces, aprovecho la oportunidad, y aquí ya lo tenía mencionado, que para el tema del FUAS es muy importante que ustedes revisen su ficha de protección social ahora, ¿ya? Eso se hace a través también de la página web. Esto tienen que hacerlo ustedes acompañados de sus hijos, porque les van a solicitar, por ejemplo, la renta familiar, ¿ya? Entonces, en este proceso, yo les recomiendo que ustedes ingresen para obtener su ficha de protección social, revisen si están los datos bien, revisan también si hay que poner algún antecedente nuevo, por ejemplo, bajaron los sueldos o están en una condición distinta a cuando nos hicieron esta ficha de protección social. También es importante que lo realicen o soliciten su realización si es que no lo han hecho. Se hace, las municipalidades lo están haciendo porque entendamos que en este contexto de pandemia hay muchos beneficios sociales. Por lo tanto, la gente necesita tener actualizada la ficha de protección social. Que no se me olvide mencionarles que la ficha de protección social se puede revisar con la clave única. Muchos de ustedes la tienen, la tenemos porque tenemos que pedir los permisos para transitar o para movernos de un lugar a otro, y si no, también es parte de los trámites que usted como apoderado tiene que hacer, ¿ya? También es importante mencionar y conversar con los jóvenes con respecto a los costos. Muchos de nuestros jóvenes tienen la posibilidad de pensar en la carrera libremente sin pensar en los costos que involucra eso, ¿ya? Pero también hay que ser súper realistas con ello y poder ir explicándole, mira, yo te puedo apoyar en esto, nosotros podemos apoyarte en estas condiciones, pero no te podemos apoyar si tú decides cambiarte de carrera o si tú decides estudiar fuera de Santiago. Es decir, ser sumamente claro en esta información para que los jóvenes después no se decepcionen, porque en cierta medida la familia nunca les informó cuáles eran las condiciones que ellos tenían como grupo familiar para apoyar en esto. Entendamos que la educación universitaria o una carrera significa costos elevados para toda familia, y por lo tanto es súper importante hablar siempre con mucha transparencia con los jóvenes, ¿ya? Ser muy claros y hacerlos conscientes de la situación en que está el grupo familiar. Es muy importante esto porque el joven no va solo a la universidad, es toda una familia que es un esfuerzo importante. Por lo tanto, es muy importante que ustedes siempre les vayan haciendo ver la importancia y la realidad de esto, ¿ya? Y otro elemento que también es relevante es cuando los jóvenes les comenten sus aspiraciones, ¿ya? Ustedes le hagan ver, dependiendo de las condiciones, cuál es el trasfondo finalmente económico que va a tener. Los jóvenes, se los mencioné en un principio, son muy idealistas, ¿ya? Tienen esta conciencia social, ven la realidad desde un punto de vista totalmente distinto a un adulto. Los adultos somos mucho más pragmáticos, ¿ya? Entonces, por lo general, nosotros tratamos como de incentivar a nuestros hijos en carreras que vayan asociados también a un sueldo acorde. Eh, entonces, en eso uno también tiene que ser realista, porque si nuestro hijo le interesa esa carrera porque va a ganar plata y tiene aptitud y tiene habilidades, bien, o sea, vamos con eso. Pero es importante que si nuestros hijos se están desarrollando una carrera que a lo mejor no le va a generar muchos ingresos, eh,
y se los digamos desde un principio, oye, pero te enojo, esa carrera a lo mejor no vas a ganar mucho, pregúntale a alguien, consulta en tu colegio, traten de ir incentivando esa conversación. También es importante que cuando aparece la información de una carrera, aparece también el perfil, por ejemplo, dónde se puede desempeñar, dónde puede trabajar. Entonces, eso también es muy importante, saber, por ejemplo, cuál es el campo laboral de esa carrera. Ya, hoy en día existen muchas carreras nuevas y por lo tanto es importante ir conociendo cómo te vas a desempeñar en un futuro. Hay ciertas cosas que es importante tener en cuenta, ¿ya? Y esto es relevante. Primero, tener expectativas reales, ¿sí? Si mi hijo durante toda la enseñanza media tuvo notas más o menos, no le iba muy bien, yo no puedo esperar que el chico en cuarto medio vaya a tener un promedio sobresaliente. Tengo que ser realista de mi hijo, sus capacidades. Eso no significa que yo no lo vaya a creer en él, ni en sus sueños, y en sus metas, pero tengo que tratar de fijar en lo que es el potenciarlo a él o ella, ¿ya? Tú tienes capacidades, tú puedes hacer esto, potenciarlo siempre, pero que sea real, a lo que es, ¿ya? Como les decía anteriormente, en el pensamiento que tienen los niños en esta edad, suelen crear también expectativas que no son reales, y por lo tanto es bien importante que nosotros tratemos no de inculcar, sino que de dar señales de un mensaje que sea realista y que nosotros tampoco nos hagamos expectativas de nuestros hijos cuando no nos ha dado esa ilusión. Esto lo menciono también porque muchos de nuestros niños se estresan mucho por tratar de cumplir con las expectativas de los padres. Entonces, tratemos de ser realistas, de conversar con ellos siempre desde la sinceridad y la verdad. Informarse de todo lo necesario, así como lo hicimos hoy día. Agradezco mucho a todos los papás y mamás que se conectaron, porque se nota la preocupación para apoyar en este proceso. Entendamos que es una etapa de cierre. Estamos terminando su formación en el colegio y por lo tanto van a entrar a una nueva etapa, totalmente nueva. Pero que ustedes estén aquí hoy día escuchando esta charla cuando podrían estar descansando después de una jornada laboral, implica que están preocupados por querer saber más de cómo apoyar a su hijo entendiendo la dimensión de esta edad. Es muy importante que evalúen en conjunto con su hijo, que no sea un espectador externo de lo que está pasando. Evalúen en conjunto, revisen en conjunto las propuestas, tengan más de una alternativa, que no centrarnos en una sola, sino que pensar en todos los planes posibles y estar en conjunto en este proceso. Esto es muy importante, no forzar proyectos personales. Es muy importante que eh, la vida de su hijo es distinta a la suya y por lo tanto es muy relevante que aun cuando nosotros hemos dado todas nuestras herramientas, los vamos a apoyar, lo que él vaya formando va a ser parte de su proyecto de vida y no de mi proyecto de vida o de lo que nosotros como familia queremos para ti. Es muy importante esto porque de pronto las exigencias, como lo mencionaba anteriormente, que se ponen a los estudiantes en esta temática son muy altas, ¿ya? Es del proyecto de vida de su hijo. Él está forjando, o hija, ellos están forjando su futuro. No proyecte, por ejemplo, ay, no, es que tu familiar tanto le fue tan bien en ingeniería, tú también podrías ser ingeniero. Oye, es que pasó esto, mira, gana tanta plata este tío tuyo, ¿por qué no estudias esa carrera? Porque son personas distintas, tienen, como dijimos al principio, habilidades distintas, aptitudes ante la vida, formas de entender la realidad distinta. Entonces, muy importante, no olvidemos, sus hijos son seres únicos y ellos están forjando su vida gracias al acompañamiento que ustedes les están dando. Y por último, es muy importante comprender que este periodo en que estamos es más complejo todavía para nuestros chiquillos. Fíjense ustedes que, dado una iniciativa que tuvo el Ministerio de Educación,
que fue hacer un diagnóstico socioemocional de los estudiantes, ¿ya? Eso es lo que aparece acá como resultados día. Fue un diagnóstico que se aplicó a los colegios que se inscribieron en este proceso y este diagnóstico arrojó varios resultados. A los niños se les aplicó una encuesta que eran 70 preguntas. De ellas, las 3 últimas preguntas estaban asociadas a cómo ellos ven o cómo ellos sienten que les ha afectado la pandemia en sus decisiones o en su formación académica para tomar una proyección universitaria el año siguiente. Y cerca del 50% de nuestros estudiantes siente que este proceso de la pandemia les afectó mucho. Y ustedes lo deben haber visto nosotros mismos, deprimidos, que no han querido estar conectados, que no quieren prender las cámaras, que no quieren hacer los trabajos, que se bajonean. Algunos hemos subido de peso, otros hemos tenido otras actitudes, y así. Entonces, la pandemia, este contexto en el que estamos, ha sido súper adverso para nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener el máximo de paciencia también en este proceso, tratar de acompañarlos, tratar de motivarlos siempre en sus habilidades, en lo que ellos son buenos, destacar siempre lo positivo. Como les mencionaba también al principio, en esta etapa pueden centrarse también, si uno recalca mucho una información, y eso pasa a cualquier persona, si uno recalca mucho algo, eso se transforma en un discurso aprendido. Entonces yo le digo todo el día, uy, pero es que nunca te quieres levantar, pero es que eres tan flojo, eres tan flojo. Eso se aprendió. Y ese va a ser el discurso aprendido. Entonces, tratemos de motivar de la mejor forma. Oye, si tú eres tan bueno para esto, oye, me acuerdo que te gustaba tanto conectarte, oye, has hablado con tus amigos, tratemos de darle el otro enfoque, puesto que ellos se sienten, muchos de nuestros estudiantes, sumamente sobreexigidos, porque quieren rendir bien en la prueba de transición, ex PSU, quieren que les vaya bien en cuarto medio con sus notas, quieren llegar a esa carrera que tienen la idea de que van a llegar. Y más encima, que es algo que todo estudiante de cuarto medio vive, pero además ellos están en un contexto de pandemia, en donde la modalidad de las clases es distinta, en donde el contexto que están ellos viviendo es distinto. Entonces, también tenemos que tener la paciencia, como se dijo anteriormente, para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. Así es que eso es fundamentalmente el rol que pueden ustedes cumplir y efectivamente el acompañamiento que ustedes deben llevar. Y en todo esto ustedes dicen, uy, qué tarea más ardua como padre la que tenemos que llevar. Sí, es una tarea ardua porque, como lo dije, no porque nuestros jóvenes estén más grandes, no porque nuestros jóvenes estén más grandes, no van a necesitar de nuestro acompañamiento. ¿Ya? Al contrario, ellos necesitan de nuestro acompañamiento. Y también necesitan del acompañamiento de su colegio. Su colegio los ha acompañado en todos sus años de formación. Su colegio ha estado ahí con ellos, preparándolos de la mejor manera. Ha sido súper exigente en todos los ámbitos porque no quiere, desde el punto de vista académico, que ellos sientan que están menos preparados que otros jóvenes. Al contrario, se entregan todas las herramientas necesarias para que ellos, desde el punto de vista pedagógico, sientan que están bien preparados. Entonces, por eso se hace en cumplimiento de todos los aspectos relevantes para su prueba de transición. El colegio se ha esforzado mucho desde el punto de vista de sus profesores en rendir al máximo. Por eso las exigencias de pronto son tan altas, porque esperan poder entregar todos los contenidos necesarios para que ellos no se sientan menos preparados en este proceso. Entonces, estamos dando cumplimiento a todos los aspectos pedagógicos. Además, estamos con un acompañamiento en su formación, orientación y preparación para todas las decisiones que esto implique. Eso se lleva adelante a través de un plan de orientación vocacional que se realiza a través de charlas, como la que estamos haciendo ahora y como las que se están haciendo a los estudiantes, test, entrevistas con ellos, en los cuales yo me entrevisto y voy sabiendo cómo
cuáles son sus ideas, sus proyecciones, se van dando tareas a corto y largo plazo para poder acompañarlos en este proceso. Y además se realizan la selección de las mejores instituciones universitarias y presentación de las ramas armadas para que vengan o hagan a través de online en esta oportunidad, a través de charlas, ferias universitarias, les presenten distintas carreras y les proyecten también nuevos desafíos a los estudiantes, para que ellos no se centren solo en una opción, sino que tengan muchas opciones, sepan y con el conocimiento puedan tomar las mejores decisiones. Finalmente, nuestro rol como colegio es acompañarlos en este proceso, es darles todas las herramientas y esperamos que el rol como ustedes, como padres, sea también acompañarlos para que ellos tomen las mejores decisiones. Y bueno, ¿cuál es la escuela de tus sueños? Para mí, la escuela, para mí, es la escuela que educa a los jóvenes para sacar fuerzas de fragilidad, seguridad del miedo, esperanza de la desolación, sonrisa de las lágrimas y sabiduría del fracaso. Es decir, que podamos ir enseñándoles a salir adelante a pesar de todas las adversidades, porque a pesar de que estamos en una pandemia y en un contexto que es un poco adverso, estamos aquí para dar lo mejor para nuestros jóvenes.